Buenas noches. Buenas noches. Esta semana estamos entrando en la semana 14. En esta semana vamos a tratar temas de seguro de responsabilidad civil y de lucro cesante. Como siempre, vamos a ver los recursos que nos proporciona EBIS y también las tareas que se tienen que desarrollar en esta semana. En esta semana vamos a ver conceptos de seguro de responsabilidad civil, una reseña histórica, la base legal, características, modalidades de cobertura y principales cláusulas. En el seguro de lucro cesante, también una pequeña reseña histórica, principales definiciones, qué se indemniza bajo una póliza de lucro cesante, finalidad del seguro, cuál es la materia asegurada, coberturas, exclusiones y procedimiento en caso de siniestro y lucro cesante contingente. Vamos a ver los recursos que tenemos. Tenemos el recurso de seguro de responsabilidad civil y el seguro de lucro cesante. Anexo también una pequeña reseña histórica del seguro de responsabilidad civil y otra reseña histórica del lucro cesante que ustedes van a tener que leerla. ¿Ok? Esta semana tenemos cafetería virtual, foro de discusión y asignación. No hay reflexión, pues hay dos controles de lectura, ¿ya? Uno por responsabilidad civil y el otro por lucro cesante. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que corresponde a la cafetería virtual. Ustedes saben que la cafetería virtual y el foro de discusión se tienen que entregar hasta el día miércoles, ¿ya? Y solamente en el foro de discusión se ponen comentarios adicionales a la tarea que se efectúa. En la cafetería virtual solamente se cumple con la tarea de cada uno. Veamos lo que indica la cafetería virtual. Dice concepto de lucro cesante. Explique brevemente qué es un seguro de lucro cesante, cuál es su importancia y finalidad en los negocios y brinde dos ejemplos. Repito, explique brevemente qué es un seguro de lucro cesante, cuál es su importancia y finalidad en los negocios y brinde dos ejemplos. Eso es lo que pide la cafetería virtual. Vamos al foro de discusión. Caso de responsabilidad civil. Describa un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, teniendo cuidado en verificar que no haya presentado alguna exclusión. Describa un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, teniendo cuidado en verificar que no haya presentado alguna exclusión. Publique sus respuestas en el foro de discusión hasta mediados de semana, o sea, hasta el viernes, hasta el miércoles. Hasta el final de la semana realice 2 o más comentarios a los casos que sus compañeros, principalmente a quienes hayan desarrollado casos diferentes al tipo de seguro que usted haya escogido. Ahora vamos a ver la asignación.
dice, elabore o realice un resumen o mapa conceptual que representen los principales conceptos del seguro de responsabilidad civil. Puede complementarla con investigación adicional. Ojo, no estamos pidiendo acá la reseña histórica. La tarea de asignación pide los principales conceptos del seguro de responsabilidad civil. Y ustedes saben que hay un documento que se tiene que utilizar. En este caso, el nombre, tienen que ponerle, por favor, el nombre correcto para que lo puedan guardar y la asignación pueda ser revisada sin ningún inconveniente. Finalmente, los dos controles de lectura, ustedes saben que lo tienen que dar máximo hasta el día domingo a las 11:30 de la noche. Igualmente, tenemos a disposición de ustedes toda la plataforma tecnológica de EVIS. Tenemos el WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos el correo institucional para podernos comunicar, y ante cualquier duda o consulta, yo estaré prestos a atendérsela, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con nuestro recurso. Un ratito, por favor. Un momentito. Ok, vamos a empezar hablando de lo que es el seguro de responsabilidad civil. Si ustedes se fijan en ese carro que es estrellado contra una casa, ¿no? En el seguro vehicular se cuenta con una cobertura, y justo es la cobertura principal, que es la responsabilidad civil, ¿no? Son todos los daños que se pueda ocasionar a terceras propiedades o lesiones personales a terceras personas con el vehículo, ¿ya? Esta cobertura de responsabilidad civil, reitero, que es la cobertura principal en vehículos. La segunda cobertura que tenemos es la cobertura del daño propio o el casco del vehículo, ¿no? Lógicamente, que habría que ver en este siniestro las implicancias, ¿no? Y el desarrollo del mismo. Porque si es que la persona que estaba manejando el vehículo se encontraba en estado etílico, pues obviamente, ¿no? Y pasara de la cantidad reglamentaria de alcohol en la sangre que debería tener, pues obviamente el siniestro no va a tener cobertura. Pero si tuviera, ¿no? Si hubiera estado dentro del rango normal, le permite atenderse. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que es un seguro de responsabilidad civil, pero el que vamos a tratar es un seguro de responsabilidad que es mucho más amplio.
¿ya? Es mucho más amplio. Lo vamos a ir viendo. Nosotros, en la vida diaria, ¿no? Sabemos que estamos expuestos a una serie de riesgos y peligros, ¿no? Y estos pueden causar daños involuntariamente a nuestros vecinos u otros ciudadanos, que son llamados terceros, en las diferentes actividades que podamos realizar en la vida. La explosión del balón de gas al encender la cocina causa daños a la casa de nuestro vecino y a su familia. Chocar a otro auto mientras nos dirigimos a nuestro trabajo dañándolo. Un incendio en la fábrica de llantas donde trabajamos y daña a los locales vecinos, y el humo tóxico de la combustión afecta a los vecinos de la zona. El marco legal del seguro de responsabilidad civil va de acuerdo al Código Civil peruano de 1984, que indica sus artículos 1969 y 1970. En el primero, indemnización por daño moroso y culposo. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Artículo 1970, responsabilidad por riesgo. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está obligado a repararlo. ¿Para qué sirve la póliza de responsabilidad civil? Es el contrato mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar por cuenta del asegurado a un tercero afectado como consecuencia de un hecho ocurrido durante la vigencia de la póliza, como resultado directo de sus actividades o negocios que realiza y respecto del cual el asegurado sea declarado civilmente responsable de acuerdo con los artículos 1969 y 1970 del Código Civil. Nuestro Código Civil es una copia del Código Civil español. Formas de indemnización bajo esta póliza, ¿no? Abonar al tercero damnificado la indemnización por daños y perjuicios. El pago de las costas y gastos judiciales o extrajudiciales también está cubierto por esta póliza. Honorario de los abogados que defienden al asegurado. La suma de estos conceptos no podrá exceder el monto de la suma asegurada. ¿Qué ocurre si no tengo póliza de responsabilidad civil? Si se ha ocasionado un daño a un tercero, el afectado no puede demandar para resarcirse del daño o pérdida sufrida. La indemnización la deberé realizar con mi propio dinero y obligarme a endeudarme o vender propiedades para reparar el daño material o personal causado al tercero. Fundamentos de la obligación de responder. Si el daño es premeditado, es una responsabilidad civil penal y no está cubierto por la póliza de seguro. Si el daño es accidental, sí está cubierto. El daño puede ser de tres formas: personal, material y moral. Nacimiento de la obligación de indemnizar. Responsabilidad subjetiva. El causante del daño está obligado a indemnizar porque éste se ha producido por su culpa, porque ha actuado mal o porque no se ha comportado con la diligencia debida. Luego, si no ha actuado mal, aunque haya causado el daño, no está obligado a indemnizar. Así, el conductor de una grúa que mata a un peatón porque fortuitamente se suelta el cable, no tiene que reparar el daño causado. Esto es lo que se llama responsabilidad subjetiva. Responsabilidad objetiva. Pero también se puede contestar de otra forma.
quien de hecho causa el daño, tiene que repararlo, aunque no haya tenido culpa. Debe indemnizar solo por haberlo ocasionado, por haber realizado una actividad que contiene un riesgo. Según esta corriente, el desprendimiento del cable daría origen a una responsabilidad denominada objetiva. Vamos a ver los elementos de la responsabilidad civil. La culpa de la víctima, la culpa de un tercero, el caso fortuito o fuerza mayor. El daño podría ser menoscabo en los bienes vitales, en su patrimonio, en su propiedad o en su capacidad. El hecho generador es un hecho antijurídico. El nexo causal vincula el hecho generador con el daño. Factor de atribución, razón por la cual el ordenamiento jurídico atribuye la responsabilidad subjetiva u objetiva. Tipos de responsabilidad. Existen dos, ¿no? La contractual y la extracontractual. ¿Cómo nace la contractual? El daño nace del incumplimiento de una obligación preexistente. El extracontractual, el daño no nace por el cumplimiento de una obligación previa nacida de un contrato. No tiene nada que ver con un contrato. Víctima. En el contractual, partes del contrato. Y en ejecución, ejecución defectuosa o tardía de un contrato. Esta contractual. Tercero, todo aquel que se le genere un daño y que dicho daño no emane de una obligación contractual. La fuente en la responsabilidad contractual siempre va a ser un contrato. En cambio, en la extracontractual, la fuente va a ser la ley, porque no hay un contrato que ampare esta responsabilidad. Algunos ejemplos comunes de responsabilidades civiles. La responsabilidad frente a terceros derivada de la explotación de un negocio. La responsabilidad civil por el uso de autos, embarcaciones y aeronaves. La responsabilidad civil de profesionales, médicos, ingenieros, calculistas, abogados, asesores, etcétera, por negligencias en la práctica de sus profesiones. La responsabilidad civil por la fabricación de productos para consumo y uso. La responsabilidad civil por la elaboración de alimentos. La responsabilidad civil por la elaboración de medicamentos o el desarrollo de ensayos clínicos. Y la contaminación ambiental. Un pequeño break, por favor. Regreso en unos minutos.
Ok, estamos de regreso. Vamos a continuar con nuestro recurso. La responsabilidad extracontractual, ¿no? ¿Qué cubre? Cubre los daños ocasionados a terceras personas siempre y cuando enlace una responsabilidad comprobada por parte del causante del daño. Responsabilidad civil patronal. Cubre los daños por una negligencia no punible, que no sea adrede, pues, ¿no? De parte del empleador. La cobertura es un exceso de una póliza de accidentes personales. Por lo tanto, para tomar ese tipo de póliza generalmente es necesario que tenga contratada una póliza de accidentes personales. Y si no la tuviera, le cubriría en exceso del seguro social y en algunos casos como un servicio. El daño lo va a cubrir directamente la póliza de responsabilidad patronal. Para poder actuar la póliza es necesario generalmente que haya una sentencia judicial donde se ha deslindado responsabilidades. El accidente tiene que ocurrir en el centro de trabajo del empleado. Vamos a ver unas características de la responsabilidad civil. De un lado tenemos la responsabilidad contractual y del otro la extracontractual. Empecemos con la contractual. Por omisión o cumplimiento tardío, parcial o defectuoso de una obligación preexistente. Solo opera la responsabilidad subjetiva. Es de orden patrimonial y típico. Se origina por dolo o culpa, inejecución de obligaciones, cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En esta contractual generalmente nace a raíz de una acción, pero excepcionalmente puede ser a merced de una omisión también. Opera la responsabilidad objetiva y subjetiva. Es la omisión de un deber genérico. Responsabilidad civil de productos. Cubre los daños ocasionados a terceras personas por productos mal elaborados o defectuosos o malogrados. Generalmente la toman los restaurantes para determinar la suma asegurada y suscribir el riesgo. Debemos efectuar una inspección donde debemos observar lo siguiente: el giro del negocio de la empresa, ¿no? La exposición del riesgo, la colindancia, que está parte o forma parte del análisis de riesgo, el movimiento que tiene, volumen de ventas, monte de planillas, número de trabajadores, número de locales, personas que visitan el local del asegurado, ver la grabación del riesgo. Todo esto va a determinar el rechazo o aceptación del riesgo y la suma asegurada. No sé si se acuerdan, creo, al inicio de la pandemia, el año pasado, hubo un producto que supuestamente era para limpiar superficies, ¿no? De una marca conocida, y que, bueno, al parecer la fórmula que aplicaron no era la correcta y no limpiaba nada. Entonces, tuvieron que retirar del mercado todos los productos que ya habían sido distribuidos y vendidos, recuperarlos, ¿no? Y sacarlos del mercado para no causar ningún, ninguna lesión o daño o perjuicio por dicho producto, ¿no? Esto ocurrió al inicio de la pandemia el año pasado. No voy a decir el nombre de la empresa, pero si todos se acuerdan o algunos recuerdan, van a poder identificar rápidamente, ¿no? el producto. La suma asegurada y el límite de la indemnización en el seguro de responsabilidad civil. La suma asegurada constituye el límite máximo de la indemnización que se obliga a pagar el asegurador en caso de un siniestro. La totalidad de las indemnizaciones y gastos asumidos por la compañía en el evento de ocurrir varios siniestros en el curso de una misma vigencia no excederá del monto máximo a indemnizar establecido en las condiciones particulares de este seguro. A menos que estén amparados por una cobertura especial, el monto asegurado comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros
como los gastos y costas del proceso que estos o sus causavientes promuevan en contra del asegurado. Deducible en el seguro de responsabilidad civil. El deducible puede estipularse como un importe fijo o en porcentaje del siniestro. El importe fijo sirve para eliminar los siniestros pequeños. El deducible porcentual, en cambio, sirve exclusivamente para la prevención de daños y para estimular el interés de la defensa, y ello independientemente de la magnitud del siniestro con el que crece proporcionalmente. Principales exclusiones en el seguro de responsabilidad civil. Primero, daños causados a los bienes de propiedad de terceros que por cualquier motivo o circunstancia se encuentren en poder del asegurado o de los miembros de su familia o de cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable. Daños causados a las personas, animales o cosas respecto de las cuales el asegurado o los miembros de su familia o cualquier otra persona por la que el asegurado sea civilmente responsable se encuentra trabajando. Daños causados a las personas, animales o cosas por hundimiento, asentamiento, vibraciones, remoción de terrenos o debilitamiento de bases o apoyos de propiedades, terrenos o edificios, o por la influencia prolongada de la humedad proveniente de los desagües o de cualquier tubería, de materiales residuales, del humo, del hollín o del vapor. Continuamos con las exclusiones. Daños causados por contaminación o envenenamiento del aire, agua o tierra, polución, daño ecológico, emisión de radiación ionizante o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo proveniente de tal combustión. Daños causados a las personas, animales o cosas atribuibles a la inobservancia de normas legales o administrativas o de mandatos emanados de cualquier autoridad judicial, gubernamental, municipal o administrativa. Daños causados con ocasión del ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio o por la ejecución de cualquier convenio o contrato. Daños causados a las personas, animales o cosas derivados de la tenencia, uso, empleo y condición de cualquier vecino o medio de transporte terrestre, aéreo o acuático perteneciente o al servicio del asegurado o de sus empresas, empleados o dependientes. Daños causados a las personas, animales o cosas por el uso o consumo de productos y o mercancías, incluyendo sus envases, fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, manipulados, suministrados o distribuidos por el asegurado. Seguimos con las exclusiones. Los daños personales o daños materiales causados al propio asegurado o a sus socios o a las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con el asegurado, así como a las personas que se encuentren subordinados o vinculadas al asegurado en virtud de cualquier contrato, salvo que los daños se produzcan por causas no relacionadas a tal contrato. Los daños causados por el uso de ascensores, escaleras, mecánicas, montacargas o grúas. Los daños que cause la mercadería de propiedad del asegurado o que se encuentre bajo su custodia, control o responsabilidad durante su transporte, carga o descarga desde el vehículo encargado de la entrega o recolección de dicha mercadería. Luego tenemos daños causados a personas o animales por la ingestión de alimentos o bebidas o por cuenta o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos en lo mismo. Los daños causados por cualquier fenómeno de la naturaleza, así como los ocasionados directa e indirectamente por guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas, haya habido o no declaración de guerra, amotinamiento, asonada, huelgas, motín, conmoción civil, insurrección,
rebelión, revolución, conspiración para poder militar o poder militar, usurpación del poder, ley marcial o estado de sitio y terrorismo. Los daños a las personas, animales o cosas causadas por acción u omisión voluntaria del asegurado o por la comisión de cualquier delito por parte del asegurado. Daños ocasionados por maquinarias, equipos estacionarios, equipos propulsados o autopropulsados, vagones, locomotoras, transbordadores, aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y puentes giratorios. Este seguro tampoco cubre responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por operadores de almacenes, puertos o aeropuertos, mientras o reparadores de vehículos, buques o aeronaves u operaciones de estiva o desestiva. Multas, penalidades, medidas punitivas o cargo o penas o sanciones ejemplares, sea que cualquiera de estas formen parte o no de cualquier sentencia o laudo. La responsabilidad penal de cualquier tipo de gastos de defensa en la vía penal. Procedimiento en caso de siniestro. El asegurado se obliga, en caso de ocurrir un siniestro bajo la póliza de responsabilidad civil, a, en caso de producirse un accidente que pudiera dar lugar a cualquier tipo de responsabilidad del asegurado, o en caso de recibir al asegurado alguna reclamación de parte nuestra, sea que este haya sido hecho en forma verbal o escrita, o en caso de tomar conocimiento de cualquier tipo de información que pudiese derivar en la presentación de un reclamo. El asegurado está obligado a notificar a la compañía dentro de un plazo no mayor de 3 días de haberse producido el mecanismo, ¿no? Haberse producido cualquiera de estas situaciones previstas. De recibirse alguna comunicación, aviso, notificación, citación, reclamación y en general cualquier tipo de documento o nota relacionada con los hechos materiales de la reclamación, el asegurado deberá informar y remitir dicho documento a la compañía dentro de los 62 horas siguientes de haberlo hecho o haberlo recibido. Asimismo, debe o deberá transmitir dentro del mismo plazo cualquier información viril acerca, cualquier información verbal o escrita de la que tome conocimiento. Procedimiento en caso de siniestro. Proporcionar a la compañía de seguros toda la información, documentación y ayuda que le fuese requerida por la compañía para determinar las causas o circunstancias del accidente y los daños materiales y o daños personales, así como para establecer las responsabilidades y la magnitud de los daños y pérdidas. Contestar oportunamente todo emplazamiento notarial, administrado o judicial y hacer valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde cuando la compañía se lo solicite o cuando el propio asegurado hubiera sido citado en juicio debiendo en ambos casos coadyuvar a la defensa y asistir a todas las diligencias de las que fuera citado. Exclusión de cable de negocios de acuerdos, de reconocimientos de obligaciones o transacciones sin previa autorización escrita de la compañía. Abstenerse de incurrir en gasto alguno o comprometerse a hacer algún pago, salvo gastos ineludibles para la atención de los heridos en hospitales o clínicas, así como gastos de sepelio. Contratar oportuna y diligentemente al abogado que haya sido designado en coordinación con la compañía de seguros. Procedimiento en caso de siniestro. En caso que la compañía decida asumir el control de la defensa del asegurado, deberá encomendar en forma oportuna el patrocinio del caso al abogado designado por la compañía.
cuando ésta se lo solicite, y poner a la disposición de la defensa toda la información y documentación que se le requiera. En caso de la compañía fuese emplazada directamente por el tercero, el asegurado está obligado a salir a juicio, haciéndole valer el legítimo interés económico y moral que le corresponde en el momento en que la compañía se lo solicite. El incumplimiento del asegurado de cualquier de estas cargas y obligaciones dará lugar a la pérdida de los derechos de indemnización. No obstante, la pérdida de estos derechos estará limitada a los perjuicios causados o los intereses de la compañía por la carga u obligación incumplida. Presentar dentro de los 30 días calendarios siguientes de ocurrido el siniestro una declaración detallada de lo que de todos los demás seguros vigentes de responsabilidad civil vigente, el deliberado ocultamiento de la existencia de los otros seguros o pólizas sobre la responsabilidad civil constituirá reclamación fraudulenta y por tanto por lo tanto se perderá todo derecho de indemnización conforme a lo estipulado en las cláusulas generales de la contratación. Un radito, por favor. Indemnización de siniestros. Sujeto a los demás términos y condiciones de la póliza, el importe base de la indemnización bajo los alcances de la cobertura otorgada por esta póliza corresponderá a las indemnizaciones que el asegurado haya efectivamente pagado a terceros en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada o de una transacción exitosamente autorizada por la compañía. El monto pagado por concepto de costas y gastos judiciales o extrajudiciales a que fuere sentenciado el asegurado en el mismo juicio mencionado en el numeral anterior. Los honorarios y gastos pagados por el asegurado a los abogados que cumpliesen participando en su defensa judicial en la medida que la compañía haya aprobado la designación de los abogados y las conclusiones de su contratación. Los pagos efectivamente realizados a clínicas, hospitales, funerarias u otros, siempre y cuando haya sido expresamente autorizado por la compañía. El importe resultante de la sumatoria de los 4 numerales precedentes, incluyendo los intereses legales que correspondan a los gastos pagados directamente por la compañía a clínicas, hospitales, funerarias, abogados, asesores u otros, no podrá exceder el monto de la suma asegurada estipulada en las condiciones particulares. Cualquier exceso será de cargo del asegurado. Un momentito, por favor. Un momentito.
¿Ok? Indemnización de siniestros. La compañía podrá en cualquier momento proponer una transacción con los terceros. El asegurado tendrá derecho a oponerse a esa transacción. Sin embargo, si como consecuencia de la oposición la sumatoria del importe de la indemnización y todos los gastos resultan siendo mayores a los que hubiesen resultado si se hubiera realizado la transacción, el asegurado asumirá ese exceso. La responsabilidad máxima de la compañía respecto a todas las sumas pagaderas a favor de uno o varios reclamantes como consecuencia de un solo evento no podrá en ningún caso y bajo ningún concepto exceder del límite de la suma asegurada fijada en la presente póliza. Todo accidente o serie de accidentes que provengan de un solo acontecimiento o que se originen de una misma causa que produzca o pueda producir un daño material o daño personal a terceros, así como toda reclamación, sea de uno o varios terceros, que se deriven de un mismo accidente, constituyen un solo evento. Si el asegurado debiera soportar parte del daño causado al tercero, la compañía cubrirá los gastos, costas y costos del proceso solo en forma proporcional. ¿Ok? Con esto estamos terminando lo que corresponde a la responsabilidad civil. En nuestra siguiente clase veremos lo que corresponde al lucro cesante. ¿Ok? Conmigo, buenas noches, les agradezco su atención y nos estaremos viendo pasado mañana a la misma hora. Muchas gracias por su atención.